son recuerdos de un patio de butacas del cine Ibiza o el cine Narváez o el cine 6 de Baranda o los cines que había rodeando en mi casa, ¿no? En mi barrio y mi gente. Pero bueno, mi infancia son muchas cosas, es el colegio con chicos y chicas desde que teníamos 6 años, y mi infancia son mis padres, que eran estupendos, de verdad. Yo sé que todo el mundo dice que sus padres son fenómenos, ¿no? Evidentemente, pero yo tuve la suerte de tener unos padres extraordinarios. Ya me hubiera gustado a mí ser un padre así con mis hijas. Y bueno, y son muchas cosas, el ser un chico de calle, que no está mal, de haber vivido la calle, que la he vuelto a ver en muchas películas ahora. El otro día incluso salgo en una de ellas, en El Expreso de Andalucía, cuando salimos del colegio, la película de Rovira Veleta, en los descampados de Doctor Ejerdo, de 12 de octubre, la parte donde estaba el campo de la Vía, por donde iba el tren de Arganda, que pita más que anda, pues todo eso lo he podido revisitar, como dicen ahora los cursis, ¿no? Pero bueno, mi infancia son muchas cosas, son las películas, es el fútbol, es el Museo del Prado, donde me llevaba mi padre y mi madre, y bueno, y luego hice visitas muy continuadas con el colegio. En fin, es muy difícil decir que es tu infancia. Es la época más, yo creo, más consistente que tiene una persona, ¿no? El disco duro, cuando en tu infancia, es imposible. Yo creo que el Alzheimer nunca podrá. No, tú puedes tener Alzheimer, pero tú dices Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, Ufarte, Luis Gárate, Irureta y Alberto. Eso no se olvida nunca podrá con ello el Alzheimer. Esas cosas que se te quedan al final, una alineación de un equipo de fútbol será lo último que recuerdes, probablemente. Sí, no, sí, yo siempre, por eso digo que yo he tenido mucha suerte, que he conocido a compañeros míos de profesión con más talento, y de verdad, y no, a estas alturas mentir es un delito, o sea, que no se puede. He conocido mucha gente de verdad que se merecían algo, pero esta entrevista, por ejemplo, estamos haciendo arte, porque veo que se mueven las cámaras, se mueve el cameraman continuamente y cambia. Está bien, porque me siento como si estuviera en un plató de televisión y no en una entrevista aquí en mi oficina. Eso está bien. Pues no sé qué decirte, que he tenido mucha suerte, pero, ¿sabes? No es que haya cumplido mis sueños, es que nunca había soñado eso. Claro, nunca piensas que vas a ganar el premio González Ruano de periodismo escribiendo un artículo, o que vas a tener otros premios literarios, o que vas a tener, como tú decías, el Oscar, o estar nominado 4 veces por la Academia de Hollywood, o el Goya, o el Premio Nacional. Eso es un componente de suerte muy grande, y es que la suerte es fundamental en la vida. Fíjate en el fútbol, tiras un penalti y lo metas o no lo metas, te juegas ahí muchas cosas. Pues la suerte va como por rachas también, ¿no? No hay casualidades, sino causalidades, creo, pero no lo sé. Yo quería ser escritor, y dentro de ser escritor, yo de chaval, y en alguna ocasión lo he contado, lo que me gustaba cuando veía en el nodo Hollywood era ser un guionista de Hollywood, ¿no? Y tener una casa de esas con una piscina en forma de riñón y una rubia saltando desde el trampolín, y tú estar escribiendo en la Underwood. Eso era un mundo fantástico. No pensaba en dirigir ni en publicar novelas, no, era ser guionista de Hollywood. Y luego, de alguna manera, no fui guionista de Hollywood, pero fui un guionista bajo contrato durante 3 años con Dibildos en Agatha Phil, y era igual que si estuviera en Hollywood. Hacía muchos guiones continuamente, iba a los rodajes, estaba en las sesiones de doblaje, en el montaje, en el lanzamiento de las películas. No fui a la escuela de cine, pero esa fue para mí una escuela de cine que no la cambiaría por ninguna otra, ¿no? Entonces, cuando eres niño no piensas en que vas a conseguir o que sueñas eso, no lo sé. Pero bueno, han cambiado mucho los niños. Ahora, los niños de ahora son distintos. Cuando yo era chavalín, pues lo que quería ser es futbolista, o piloto, o bombero, y ahora quieren ser
cocineros, que tampoco está mal, porque bueno, es bueno, vamos a comer mejor, porque hay muchos chicos que se van a dedicar a mucha gente y nos van a dar platos fantásticos, ¿no? Pero es igual ser cocinero que bombero. Pero quiero decirte que hay un cambio que se ha producido. Y yo nunca... Hombre, a mí me hacía mucha ilusión lo de los Oscars desde niño. Yo creo que me lo dieron porque me lo merecía, porque yo era un niño que sabía lo de los Oscars, que se daban en el Auditorium de Santa Mónica, en el Teatro Pantage, y luego en el Shrine Auditorium, y en el Dolby Pero yo me acuerdo cuando estaba nominado Berlanga con Plácido, yo llamé incluso a la agencia F, y nadie sabía nada. Y yo dije, pues se han celebrado ahora de California y tal, y al final se lo dieron a Berman a través de un espejo oscuro. Otro delito, porque la película de Plácido es infinitamente mejor que la película de Ingmar Bergman. Pero quiero decirte que yo estaba un poco en ese sentido por encima de lo que se llevaba, no en España, en Europa, para mí los Oscars desde niño. ¿Por qué? No lo sé. Quizá habría que buscar el TVO, llamado TVO, o era el DDT, o uno de estos. Había una sección que se llamaba Visiones de Hollywood, por Antares, que era un seudónimo, claro, Antares es una estrella. Y yo desde ahí siempre leía todas las semanas Verónica Ley, Tyrone Power, era una mini biografía con dibujos muy bonitas, y siempre he sentido fascinación por el nombre Hollywood. Bueno, otras veces la sientes por otras cosas, pero de eso nunca pensé que iba a dirigir cine, o sea que tampoco, eso es otra cosa que nunca de niño decía yo seré director, o cuando yo sea director, nunca en la vida. Manolo Alcántara también escribía de boxeo, mucho más que de fútbol. Alguna vez, ocasionalmente, si venía el Málaga, hacía una crónica del Málaga contra el Madrid o contra el Atleti, ¿no? A esto es que hay una cosa que cada vez la tienes más clara. Yo tuve, como te he dicho, la suerte de tener unos padres estupendos. De alguna manera eran unos adelantados al pop art y a lo que luego se llamó el pop. Es decir, que mi madre leía, cuando nos íbamos a la lucha libre, al Campo del Gas, o nos íbamos al boxeo, al Frontón, Fiesta Alegre, mi madre nos esperaba leyendo una novela de Puello, de estas de María Luisa Fildias de Becker o Carlos de Santander, novelas románticas de amores, que yo también las leía, le echaba un vistazo o me las leía enteras, esas historias donde un millonario atropella a una chica que va por el parque y entonces se baja y se hace pensar que es el chofer y entonces se enamora de la chica, pero no le quiere decir que es rico. Bueno, esas novelas que la gente se llevaban entonces, o al revés. Pero mi madre tenía un gran placer por la lectura, y mi padre lo mismo, me llevaba, como lo he dicho muchas veces, a ver la lucha libre, como me lleva, o al Museo del Prado, y me explicaba la luz convaleciente de las meninas, porque mi padre era pintor, pintaba. Entonces me traía tebeos, pero también me traía el Viaje del Carria de Cela para que lo leyera con 11 años. De alguna manera, no me lo dijo así, me dio a entender que no podías tener una sola pasión en la vida, que te quedabas corto, que estaba llena de cosas estupendas la vida, la música. Íbamos en verano todos los jueves y los domingos por la noche a oír la banda municipal, y además de Strauss oías a Sibelius y bueno, y a esa gente extraordinaria, y poco a poco pues eso, junto con aquel bachillerato que yo estudié, que era buenísimo, ese que ahora no entiendo por qué se quiere cargar las reválidas. Fíjate tú, yo tenía una reválida en cuarto, una reválida en sexto y un preuniversitario, o sea que imagínate lo que era aquello. Pero era bueno, y estudiábamos latín y griego, luego yo hice letras, pues te daba como, no sé, como entusiasmo, no podías esperar a que amaneciera porque ya tenías ganas de conocer cosas de todo tipo, ¿no? Y era estupendo, pues eso, que lo mismo me gustaba ponerme a leer a Baroja, que estaba ilusionado porque iba a ver esa noche a Galeana, que otro día íbamos a ir al cine iba casi todos los días, pero bueno, y el fútbol, y mi padre nunca le oí gritar en un estadio de fútbol, nunca a un árbitro, a un jugador, a nadie, nunca. Entonces yo veía otro fútbol distinto que la gente, yo no era un hincha. Me gustaba el Atleti de Madrid, era socio del Madrid infantil, pero tenía como más simpatía por el Atleti, me gustaba el equipo este del Sporting de Gijón, mi padre era de Gijón.
Y me gustaban en esa época los equipos con colores. La vida era muy gris en la posguerra. Y entonces, joder, el rojo, el azul, el blaugrana, coño, era muy bonito ver esos uniformes, ¿no? Yo tengo la sensación de que la posguerra nuestra fue el equivalente de la depresión americana. Los años 30 americanos, con todo lo de la depresión brutal que fue aquel mundo, el paro, lo que luego fue el New Deal de Roosevelt, fue aquí la posguerra desde los 40 hasta bien metidos los 50. Las cartillas de racionamiento debieron de liquidarse en el 52, pero hubo posguerra hasta que entramos en lo de la ONU. Yo creo que hubo posguerra, ¿no? Entonces, pues, no sé, para mí la vida estaba llena de color por el cine, el Technicolor me encantaba y me sigue gustando, y las películas, y el fútbol, el verde de los estadios de fútbol. ¿Cómo era el fútbol entonces? No había la promoción que hay ahora, salían 4 señores formando la letra vocal, faltando 15 minutos, ya sabías que eran las 4:15. Si el fútbol era 1:30, que era como entonces, no había luz. Entonces el invierno, fíjate, se echaba encima. El Metropolitano no te quiero ni contar. En cuanto le metían un gol al Atleti en el minuto 12 del segundo tiempo en Zaragoza o el Atleti Bilbao, se hacía de noche ya. Es que era tremendo como oscurecía el Metropolitano. El Madrid estaba un poco más ahí ya tirando para el norte, para la Plaza Castilla, aguantaba más. Pero bueno, los partidos eran después de comer. Y entonces pues ver los colores era bonito, porque las gradas eran grises, el gris del humo de los puros, era todo muy gris todo, ¿no? Y entonces a mí me gustaban otras cosas, y yo tuve una infancia buena, divertida en mi casa. No es que fuéramos una familia de las de Frank Capra, pero nos queríamos bastante y teníamos humor. Éramos divertidos los tres. Mi madre era andaluza, mi padre era asturiano y yo nací en el centro, en Madrid, ¿no? Pero nos llevábamos bien, yo creo. Probablemente hubo una época en que echaba de menos tener un hermano o una hermana. Nunca sabré, me voy a morir sin saber lo que es tener un hermano, el cariño que se tiene a un hermano. No vale con eso de decir, hay otras personas que las quieres, probablemente más que a un hermano, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, he tenido unos hermanos elegidos. Uno fue el José Manuel Fernández, el que fue jugador, capitán del Sporting de Gijón muchos años, y ha sido hermano mío de verdad. Otro es Manolo Alcántara, como él dijo el otro día en Málaga, es mi hermano menor solo en años, decía él, pero es verdad, desde hace 40 y tantos años. Pero no sabré nunca lo que es el cariño de un hermano o de una hermana, tampoco. Pero bueno, hay muchos que tienen muchos hermanos y no conocen otras cosas, ¿no? Entonces, cuando llegas a esta edad mía, ya de mayor, pues vas viendo que todo pertenece a una especie de un caos, que tú inconscientemente has tratado de poner orden desde que eres un chico con más o menos entendimiento, desde que tienes... Pero bueno, esto puede dar la idea de que yo, al haber sido hijo único, no, yo a los 16 años estaba trabajando, estaba en el Banco Ibérico, o sea que yo me levantaba a las 7 de la mañana y trabajaba, al principio mañana y tarde, luego ya la jornada intensiva solo de 8 a 3, o sea que no era el hijo único. No, éramos de familia, no teníamos dinero, nunca fue ni la familia de mi padre ni de mi madre, no tenían un duro, nunca hubo, sí, escaseces, pero no hambre. Yo no recuerdo haber pasado hambre, decir, esas cosas que ha tenido otra gente que se acostaban con hambre, que eso es terrible, ¿no? Porque aquí, cuando nosotros no sabremos de verdad lo que es el hambre, es apetito. Pero tener hambre debe ser otra cosa terrible, ¿no? No me gustaba el banco y me gustaba menos el derecho. Entonces yo dije, bueno, aquí a mí lo que me gusta es el cine. Y empecé poco a poco a escribir de cine, en revistas, en Signo, en Cine Estudio, cosas de estas, ¿no? Pero yo eso lo tuve claro. No por vaguería, ni nada. Yo dije, yo no quiero ser abogado, pero... Y eso que Paul Newman, en aquella película La ciudad frente a mí, era un abogado de Filadelfia estupendo. Y eso influye.
Hay veces que cuando un país necesita policías, hace una serie policíaca en Estados Unidos y se apunta a toda la gente. O necesitan médicos, hacen series de médicos. Y la gente dice, ¡ah, qué maravilla! Pues yo quiero ser médico. Eso está muy bien estudiado también por los medios de comunicación. Pero yo no me sentía... A mí me gustaba otra cosa. Yo vi la película Plácido y yo dije, yo quiero ser de estos, de lo de Berlanga, Azcona, Alfredo Matas, pero yo quiero estar en esa es la liga donde a mí me gustaría jugar, ¿no? Pero claro, eso tienes 17 años y a ver cómo entras en esa liga desde las divisiones no inferiores, desde regional, o sea que para jugar en primera. Eso es un problema de edad, ¿no? Pues cineastas, pues he conocido a muchos, ¿no? Españoles, gente que yo tenía admiración, también los he conocido. Eso es suerte y que te metes en ese mundo. Si a mí me hubiera gustado los toros, hubiera intentado desde niño estar cerca del mundo del toro y haber conocido a toreros y representantes de toreros y gente, ganaderos, y hubiera estado en ese mundo. Pero claro, si te mueves en el mundo del cine, pues acabas conociendo a Berlanga y luego pasan los años y luego eres amigo suyo. Y un día te das cuenta que dices, oye, te ha llamado Luis, no sé qué, dice, vamos a quedar a cenar, no sé qué, con Bardén, con gente, ¿no? Pues eso va siendo poco a poco, porque si no sería un chute tremendo, ¿no? La admiración que yo he sentido siempre por Berlanga, pero por más gente, Klimovsky, que a mí me gustaba mucho, claro, de un momento que lo conoces, y los americanos, y Robert Wise, y que te manden cartas de él y las recibas, y que te escriban desde Los Ángeles, o haber cenado varias veces con Billy Wilder o con David Lean. Claro, todo eso es producto de que estás metido en ese mundo, ¿no? Sí, claro, pues bueno, es mi mundo. A mí siempre me gusta mucho el fútbol. Yo ahora, por ejemplo, puedo presumir de esa gente, ¿no? Ahora hace mes y medio vino aquí el Bayern Múnich a jugar contra el Atleti. Yo estuve en el hotel, el antiguo Hilton, con Xavi Alonso, porque le conozco, y me ha invitado ahora para ir en febrero a un partido de la Champions, bueno, porque también tiene unas inquietudes culturales, etcétera, como me pasó con José Manuel Fernández. No solo era el gerente del Sporting de Gijón y luego el director general, había sido defensa central, capitán, pintaba, escribió un libro muy bonito, Compañero Kini, era pintor, hizo una pinacoteca para el Sporting, es decir, dentro de eso vas conociendo gente, pues eso, Manolo Alcántara, claro, le conoces, le admiras y le sigues admirando y conociendo, y llega un momento que son muchos años, son 40 y tantos años, pues que la vida te ajunta más y empiezas las cenas. Yo le presento a Alfredo Landa, cenamos por las noches, tomamos martinis, bueno, y es algo, ¿cómo te diría yo? Que es así, porque es así, porque te vas moviendo en ese mundo y vas cogiendo la gente que a ti te interesa. Alfonso Sánchez. Yo estaba en el Banco Ibérico, que es donde le conocí, y cuando venía Alfonso Sánchez, coño, yo ya sabía quién era Alfonso Sánchez, y yo pedía atenderle, y entonces yo le atendía. ¿Quién me iba a decir que luego le iba a hacer un documental sobre él y que iba a tutearle como, oye, Alfonso, quedamos para tomar arroz? Sí, viene Alfonso Eduardo, no sé, bueno, vamos a quedar. Eso es la vida. Y Di Stéfano igual. Con Di Stéfano tuve la suerte de hacer un programa en Televisión Española, Estudio Estadio, que lo dirigía José Ángel de la Casa, amigo mío, y entonces durante una larga temporada era Manolo Alcántara, Alfredo Di Stéfano y yo, y comentábamos el domingo por la noche el fútbol, ¿no? O yo me iba a Argentina y entonces me decía, vete a este sitio, a este restaurante, vete a no sé dónde, y ahí iba yo, y luego volvía, y luego, pues una vez a la semana cenábamos al salir del programa. Y yo he estado con Michel, por ejemplo, y con otros jugadores del Madrid, todos, oiga, mister, o con uno usted, es que usted, mister, y yo, Alfredo, y yo era el único que le llamaba Alfredo, claro, pero ¿por qué? Pues eso es un privilegio que yo tenía. Teníamos una tertulia, y en esa tertulia estaba Manolo Alcántara, estaba Alfredo Di Stéfano, Jaime Campmany, Eduardo Torres Dulce, el crítico de ABC, Oti Rodríguez Marchante, que es más joven que yo, pero estaba instalado allí con nosotros, y teníamos una tertulia una vez al mes, que creo recordar que la llamábamos
en la bola negra, porque siempre invitábamos a un tipo, salvo que hubiera una bola negra de alguien que dijera, no, ese no, porque no me llevo bien con él o no me gusta, cosa que nunca ocurrió. Entonces se invitaba a un invitado especial y ese no pagaba, pagábamos entre todos, y lo hacíamos en el asador Frontón de Pedro Muguruza, que era al lado de la casa donde estaba viviendo, donde vivía Di Stéfano, Alfredo, ¿no? Y hay una idea, una anécdota muy buena, que la recogió Capmany en un artículo suyo para ABC entero. Estando allí acalorados, charlando de pujas, de lo que fuera, robaron en el asador Frontón. Entraban unos tíos con pistola. Nosotros estábamos en un privado y entraron y se llevaron la caja. Bueno, y entró asustado al rato. ¿Qué pasa? No sé qué, han robado. Bueno, había nosotros ni enterarnos. Y allí lo contó Jaime en un artículo maravilloso en ABC al día siguiente. No, eso fue después del crack. El crack fue el 80. Yo rodé el crack en el 80. Y las navidades del 80 estuvimos en Nueva York rodando el crack. Y el crack 2 el 82. Del 81, 82. Esto que te hablo debe ser el 90 o por ahí, el 91, cuando... Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se deshacen las tertulias? Uno envejece, ya no tiene tantas ganas, Manolo Alcántara se va a Málaga, Otis Rodríguez Marchante se casa con María Güell y se va a vivir a Barcelona, Luis María Delgado se va a vivir a Asturias, y así se van, la vida lo crea y la vida lo va deshaciendo todo poco a poco. Igual lo hago, pero nunca se sabe, no lo sé, pero creo que no haría el crack 3, haría antes del crack, el crack 0. Es el que yo haría, pero bueno, es hablar por hablar, como nunca se puede decir no de nada en esta profesión, ni a favor ni en contra, pero de hacer un crack no me gustaría prolongarlo sin Alfredo Landa, sí hacerlo antes de que Alfredo Landa, Areta tuviera la cara de Alfredo Landa cuando era un policía, o cuando se va de la policía y funda una agencia de detectives, no sé, bueno, digo yo, que ya lo dije, no se puede decir nunca jamás, que lo normal es que no vuelva a hacer cine, pero que inventan saber. Igual, también es verdad que no ha habido nadie, nunca se ha acercado a mí, ningún millonario exótico que me haya dicho, oye, me gusta mucho el crack, yo te pago un crack, bueno, pues todo lo haría, pero una cosa es que yo lo haya dejado, y también es verdad que nadie me ha propuesto nada, así como en teatro me propusieron el año pasado el director del Español, Pérez de la Fuente, ¿quieres hacer teatro en español? Dije, sí, pero si es lo que yo quiero y como yo quiero y con la gente que yo quiero, ningún problema. Hice una obra de Alfonso Sastre y otra de Medardo Fraile en un programa doble muy bonito, que es de las cosas que yo he hecho en esta vida que me han dado mayor satisfacción y fantástico. Yo hablaba de ellos en You Are the One, por ejemplo, eres del grupo de Arte Nuevo, ¿no? Alfonso Sastre, Paso, Medardo Fraile, etcétera. Yo monté a Sastre en algunas obras de teatro, Cargamento de Sueños, Escuadra hacia la Muerte, Ana Kleiber, bueno, y otros autores, cuando tenía 20 años, pero cuando me propusieron esto dije, hombre, me gustaría hacer un homenaje al grupo Arte Nuevo. Eran 3 obras, la de Sastre, la de Paso y la de Medardo, pero aunque es un escenario maravilloso, no puedes tener 3 cambios de decorado, tardas un poquito, como 15 minutos, ¿no? Entonces lo dejamos en 2, porque haces un decorado, paras, haces otro decorado, paras, haces un tercero, eran demasiados parones, entonces la dejamos en 2. No por otra razón, quería haber hecho un tic-tac de reloj de Alfonso Paso, una obra de un acto también muy buena de Paso, pero bueno, que yo no entró la televisión en mi casa hasta el año 62, y fui de los primeros, no te creas que... Viví la época que los vecinos venían a casa a ver los programas esos famosos que había entonces, Amigos del Lunes, en las noches del martes, Chicho Ibáñez Serrador, Mañana puede ser verdad, luego ya vino Historias para no dormir, o sea que, pero aún así la generación mía es de radio, era fantástico, ¿no? Yo creo que podría haber hecho una tesis sobre la SER, sobre Radio Madrid, ¿no? Sabía toda la programación, conocía todo, toda la gente, todos los nombres, los seriales, el teatro del aire, estampas y sainetes, música mientras trabaja, conozca a sus vecinos, yo que sé todo. Yo podría escribir
y quién eran los que la hacían, Ferman, todo, todo, todo. Era la radio que me gustaba a mí, ¿no? Claro. Y la famosa e inolvidable sintonía, ¿no? Ti, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta, ta. Pero luego estuve muchos años en Antena 3, 10 años. Me llevó Manolo Martín Ferrán, casualidades. Manolo era amigo mío, habíamos hecho la mili juntos en el CIR número 1, en Colmenar Viejo, primera compañía, primer batallón, y allí estábamos Antonio Fraguas de Pablo, Forges, Manolo Martín Ferrán y yo, pero el único que era conocido era Manolo Martín Ferrán, ya era muy conocido, nos sacaba 3 o 4 años, ya era conocido porque en Radio Madrid hacía una cosa que se llamaba En menos que canta un gallo. Escribía muy bien Manolo, era un hombre de radio, uno de los inventores de la radio que conocemos ahora, Hora 25, el informativo matinal Cadena Ser, el de las 8 a media tarde, era un genio. Y cuando cogió Antena 3, la cogió con una emisora en Madrid y otra en Alcalá de Henares, y se cargó en el buen sentido, o sea que superó a Radio Nacional de España, a la SER, a todas, y ahí vino y se lo cargaron, eso sí, y ahí se acabó. Pero era maravillosa esa radio. Yo nunca he sido del Partido Comunista, me lo ofrecieron en 2 ocasiones, una Santiago Carrillo, que le di las gracias, pero le dije que ya no quería ser casi, ni no quería tener carné ni del Atleti, ya no lo tengo tampoco. Y el otro fue Antonio Gamero, el actor, también me lo ofreció. Gamero fue antes de rodar Asignatura Pendiente. Lo que pasa es que yo he tenido una enorme cantidad de amigos, casi familia del Partido Comunista. Mis primeros libros están dedicados a gente del Partido Comunista, gente como José Luis Gallego, estuvo 25 años en la cárcel, yo creo que incluso más que Marcos Ana. José Luis Gallego además no tenía ningún delito de sangre, era un poeta excepcional, y a él le dediqué yo el libro mío de Bradbury, a José Luis Gallego, Prometeo del siglo XX. Otro libro mío de relatos a Pedro Dicenta, con el que trabajaba, y eran, bueno, las primeras películas con González Sinde y con su hermano Miguel González Sinde. Es decir, mi cercanía con gente del Partido Comunista era total, pero ese Partido Comunista no tiene nada que ver con el mínimo PC que hay ya, que ya es muy poco, ya no queda nada. Era gente, de momento se llamaba Partido Comunista Español, eran españoles todos, con sentido del humor, generosos. Muchos de ellos se jugaron la vida, porque en esa época no había más que el Partido Comunista para tratar de agrietar, no de derrocar, pero de agrietar un poco la dictadura, ¿no? Y era una gente, para mí, extraordinaria. No es que yo les votara, es que era público. Cuando después de hacer Asignatura Pendiente, coges los periódicos, Diario 16, cualquiera, y vota el Partido Comunista, Bardé, Cárcilos, y siempre lo he votado, hasta que dejé de votar. No al partido, que dejé de votar, es que ya había un sentido. Entonces había una lucha todos contra la dictadura, el dictador, pero luego ya llegó eso que se llamó la transición y era estupendo, ya todo el mundo era lo que quería, ya no había ninguna cortapisa. En mi campo yo escribía y no me cortaba nadie un guión ni una línea, y en el montaje nadie me decía corta esta escena, es decir, que en lo mío yo ya había llegado, como todos. Y en la transición se produjo un momento mágico. Cada uno dentro de su oficio pensaba fundamentalmente en España, en que este país tenía que salir para arriba, y salió para arriba, y se jugó la Champions League. Yo tenía la sensación cuando rodaba el Crack, después, en los 80, que era como un país en vacaciones. España estaba en vacaciones, la gente hablaba mucho por la calle, había como un clima festivo como yo no había recordado nunca, y eso estuvo durando mucho tiempo, hasta que luego, hombre, yo entiendo que cuando se hace una constitución, todo el mundo ha cedido horrores, ¿no? Ten en cuenta que ahí estaba Santiago Carrillo y el PC, pero estaba Adolfo Suárez, que era la Falange, camisa azul, estaba Fraga, que había firmado sentencias de muerte con Franco, como los había firmado Santiago en Paracuellos, por ejemplo. Había que abdicar de muchas cosas, y abdicaron todos, y dijeron, por primera vez lo que importa es España. Y yo creo que eso fue un momento realmente emocionante. Ahora
Pues claro que hay que cambiar cosas de la Constitución, el país es otro, el mundo es otro, no existía internet, no había nada, pero hay que hacerlo con el mismo cariño y el mismo amor con que se hizo aquello. Claro que hay que cambiar cosas, pero con mucho tiento. Es decir, que el cirujano o los cirujanos que hagan esto tienen que hacerlo muy bien, porque claro que España es un país plural y diverso, pero el artículo 1 de la Constitución dice que España es una nación y el poder emana del pueblo soberano. Si ya te cargas el artículo 1, bueno, ya vamos a ir mal. Y yo sigo pensando en eso, yo me considero español. Y me encanta estar en Barcelona y tengo amigos y voy y es maravilloso para mí ir a Barcelona o ir a La Coruña y ¿qué pasa? Que San Sebastián no es una... Joder, tenemos la suerte de tener un país extraordinario, y Palma de Mallorca y las Islas Canarias, es una maravilla este país. ¿Y qué pasa? Que lo vamos a trocear y comer una tarta, va a ser malo eso, pero yo ya no tengo ninguna responsabilidad, como te he dicho, hace mucho tiempo que no voto, yo no quiero influir ahora en nada. La gente que tiene 30, 40 años son los que tienen que enfrentarse y torear esta corrida de Miura que se está aproximando ahora ya la feria. Y son ellos son el futuro y los que tienen que hacer ese futuro, como nosotros hicimos aquel. Nosotros sabíamos que era muy difícil acabar con una dictadura. Hay dictaduras que son imposibles prácticamente, ahí tienes la cubana, es imposible acabar, pero supimos que al acabar eso lo que no podíamos es hacer una especie de reinos de taifas ni pelearnos entre nosotros como en aquella escena de Lawrence de Arabia, que no se ponen de acuerdo, que es un horror, todos aquellos pegando gritos. No, sabíamos que había que hablar y cada uno renunciar a muchas cosas. Y yo creo que se hizo muy bien. A mí me parece que la transición española es una cosa fantástica y que tratar de tirarla por tierra. Vamos a ver cómo es esta transición que hacen ahora hacia un nuevo mundo. El problema es la educación. Todos tenían una educación infinitamente mejor que la que hay ahora. Digan lo que digan. El plan de estudios mío fue fantástico. Y el anterior, a mí, el de los 7 años y un examen de estado, todavía muchísimo mejor. Es decir, que había huellas posiblemente de la institución libre de enseñanza, pero la educación en la época de mi infancia, adolescencia, era infinitamente mejor que la de ahora. Bueno, es que ahora ¿cuántos planes de estudios llevamos en 25 años? No hay manera de saber dónde nace un río, según el del que sea ese es el río suyo. O sea que eso es tremendo, ¿no? Ni decir esta batalla, ni cada uno se ha inventado una historia, porque esa cosa es terrible, que todo el mundo quiere ser importante. Sí, somos de España, ¿no? Pero importante, y eso es lo que y dentro de, si tú hicieras ahora por ejemplo independiente Cataluña, bueno, vamos a ver las peleas que va a haber. ¿O qué crees? ¿Que Badalona no va a querer? ¿Por qué va a ser la capital Barcelona y no Badalona? Y dentro de Badalona las calles importantes, ¿cuáles van a ser? ¿Las pares o las impares? Dentro de las... Todo el mundo quiere, como decía Warhol, parafraseándole, no su ratito de fama, sino que quiere otra cosa, quiere ser importante, ser una estrella, tal, todo el mundo. Eso viene con la televisión y con todo eso. Bueno, no sé, porque soy madrileño y me gusta rodar en Asturias, pero no sé, no tengo la sensación de hacer un cine que gire, o sea, que las historias que yo hago, pues no sé, la de la radio, pues puede ser en cualquier radio, una radio en Barcelona, ¿por qué no va a ser? Y lo de Nueva York, bueno, Nueva York es que me ha gustado siempre. Ahora no sé, yo soy de una generación que se fascinó más por Nueva York que por París. Me quedó más atrás París, me gusta París, ¿cómo no me va a gustar? Sería un imbécil. Pero Manhattan, porque cuando hablamos de Nueva York hay que precisar Manhattan. Yo creo que en sí mismo es una de las maravillas del mundo moderno, ¿no? ¿Cuánto darías tú por ir a Babilonia o a una ciudad mesopotámica y ver Babilonia y ver cómo eran las murallas, como nos cuenta el de las vidas paralelas, que las pudo ver Plutarco?
eran tan anchas que podían ir dos carros de combate con 4 caballos y cruzarse y no interrumpir nada a los que estaban a los lados. Tenían 40 metros. ¿Cómo eran los jardines colgantes? No se sabe. ¿Cómo era el obelisco de Semíramis? Tampoco se sabe. ¿Cómo era todo? Es que debía ser una maravilla. El Sigurat ese, la Torre de Babel. Bueno, tenía una avenida que era pues como los Campos Elíseos, igual de ancha, con incrustaciones de cristales en el suelo, sujetos con betún. Era pues, tenía 1 millón de habitantes, pues me hubiera gustado verlo. ¿Cuál es la Babilonia de nuestro tiempo? Manhattan, no tiene duda. Es una maravilla. Manhattan al anochecer es algo increíble, el reflejo en los cristales. Entonces, cuando tiran las Torres Gemelas, para mí es como si me tiran algo, como si me tiran la Telefónica en Madrid, es igual, porque de alguna manera es mía. Yo, además, la primera vez que fui a Nueva York, el 72, no habían sido inauguradas, estaban dándole ahí todavía una mano de barniz. O sea que para mí, como si hubieran tirado el Empire State, ¿no? Pero, no sé, me gusta, y Madrid me gusta, pero me gusta toda España. Yo me siento en casa. Cuando piso un avión de Iberia estoy en casa. Ya subir en Iberia, ya estoy en casa, es verdad. ¿Por qué? Bueno, supongo que es el idioma, ¿no? Que te hace estar en casa. Pero yo estoy en Huesca, me considero en casa. Estoy en Andalucía, en Sevilla. ¿Tú has visto las ciudades tan maravillosas que hay en España? Santander, San Sebastián, Segovia, Toledo, Sevilla, Cáceres, pues es una cosa, La Coruña. Bueno, es impresionante el poder que tenemos. ¿Sabes el problema? Que es que no nos queremos los españoles. Ese es el problema, que no nos queremos. Somos una familia mal avenida y ahora pobre, con lo cual no se quiere. El primo tuyo no te quiere a ti, tú no quieres a la tía Adelaida, el abuelo está harto, los niños. No nos queremos. Y no nos queremos desde hace mucho tiempo. Nunca nos hemos querido, yo creo. Como diría un comunicólogo cursi y moderno, mi hipótesis de trabajo para esta charla es que no nos queremos nada. Que nunca ha fraguado desde los Reyes Católicos la masilla, lo que hemos dado, el sindeticón que se decía antes, entre Castilla y Cataluña, entre Asturias y el País Vasco, Extremadura y Andalucía. No, eso se ha despegado siempre y es muy difícil. En cambio, otros países dan envidia. Joder, cantan sus himnos en el fútbol, qué envidia, ¿verdad? Cuando ves a ver un partido fuera, en Washington, por ejemplo, yo veía un partido de España y daba lo mismo, más o menos, y jugaba Alemania, por ejemplo, o Suiza. Digo, es que se transformaban. No digo yo que hay que transfigurarse, pero hombre, es tu país, es tu infancia, son tus amigos, son las canciones que oías, las películas, las cosas que comías, las castañas, el palo. Es algo que forma parte de ti, de tu territorio, de tu entorno. Y si el himno no tiene letra, ¿qué se le va a hacer? Pero hombre, sientes algo, estás oyendo algo que es tuyo, que de alguna manera está muy cerca de ti, igual que la bandera. En cuanto a todos los países, joder, pensad los franceses, aparte de cantar la marsellesa en cualquier lado y les gusta horrores, joder, van con sus banderas. Aquí no, ¿cómo se ha logrado eso? Porque en la época mía, no, la izquierda no decía que la bandera española sea facha, ni mucho menos. Es que es una bandera que es de Carlos III, o sea que es ridículo asociarla con Franco, no tiene sentido. Bueno, yo soy gente corriente, yo no pertenezco ni a una aristocracia exquisita de intelectuales, ni tampoco a una aristocracia de la monarquía, ni, no sé, tampoco a las clases muy populares y que estén, no sé cómo decirte, hambrientas. Nunca he sido, o sea, yo he sido no sé, una normalidad, no sé, yo veo, cuando veo cosas digo, sí, esto es lo normal, y el sentido común es muy difícil, ¿no? Ya sabemos que es el menos común de los sentidos, pero es difícil ser objetivo en España. Si lo trasladas al fútbol, ¿tú crees que alguna vez se van a poner de acuerdo los
aficionados, hinchas, como quieras llamarlo, del Madrid y del Barcelona? Jamás. Porque viene de abajo, viene de la educación. Niño, dile al tío Luis lo del Barça mierda. Barça mierda, dice el niño, desde que tiene, o el otro, dile no sé qué, el Madrid caca, no sé qué. Viene de abajo, es imposible. Entonces tú no puedes reconocer que juega muy bien un equipo, que juega muy bien otro. Eso llévalo a la política. Coño, habrá cosas buenas de Ciudadanos y buenas de Podemos y buenas del PSOE y buenas del PP, pero no, para cada uno todo lo del otro es malo. Entonces es imposible. No hay posible solución. Joder, yo he estado viendo 2 finales del Atleti de Madrid, una en Lisboa y otra en Milán, y salí sin ninguna, no sé, sensación de dolor, de rencor. Pues ha ganado y ha ganado. Que puedes tener suerte, ya te he dicho antes, es un componente muy grande en la vida, hay que contar con la suerte para todo, pero de verdad, sin ningún... Y además lo comentaba con los que estaban conmigo, pero aquí no. Y aquí además traslado a la política. Cualquier partido es, si no hubiera dado en el palo, hubiéramos ganado nosotros. Si no pitan el penalti, hubiera sido. O, ¿por qué no pitaron el penalti? Si el árbitro nunca se ve el partido. Siempre son las cosas que te perjudican, las sacas para decir, no, he merecido perder. Los otros sacan lo contrario. Es posible. Entonces, eso es una cosa que la llevamos, no sé, nosotros enganchados. Es un país, en ese sentido, que desde Quevedo ha evolucionado muy poco. Hay rencores. Y bueno, eso con una guerra civil... Yo pensaba que estaba olvidado, pero mi padre estuvo en el bando perdedor. A mí jamás me transmitió nada malo, nunca. Pero nunca es nunca. Había que seguir viviendo y ya está, como todo el mundo. Pero ahora se vuelve a hablar otra vez de la guerra civil, que si unos mataron más que otros, en una guerra de hermanos, de familias enfrentadas, en donde no hay buenos ni malos, todos son malos, hombre, sí, es que eso es una cosa tremenda, fue una guerra de... Pero no se supera. Y bueno, debe ser que por los medios de comunicación, por cosas de esas que siempre se está sacando, pero yo pensé sinceramente que ya en esa época ya había quedado atrás todo, pero además queda muy poca gente, ¿no? De la guerra debe quedar muy poco, entonces son los nietos los que van a seguir. No lo sé, es complicado. Muchas cosas, las malas, las que me ha ido mal, las malas, las que ahora considero que he hecho mal, las que he hecho con injusticias, cuando me he portado mal, todo eso lo cambiaría, todo lo malo, y lo bueno lo dejaba, claro. Eso es evidente, pero eso creo que todo el mundo lo haría. Sí, y si no pudiera, yo creo que hubiera sido feliz igualmente, habiendo dedicado al fútbol, a ser entrenador, formar parte del grupo creativo de un equipo de fútbol, manager. Me hubiera gustado entrenar un equipo, o también creo que hubiera sido feliz dedicándome a la música, haber sido director de orquesta, me hubiera gustado mucho. Esa sensación de que creas algo que no existe y que no ves, pero que puedes hacer así y empieza a sonar la novena y no lo ves. Es que no ves la música, porque la música no se ve, pero amigo, está ahí, está presente y puede emocionar y conmover a miles y miles de personas. Creo que es otra cosa que me hubiera gustado, pero para eso tenía que haber empezado a estudiar música de pequeño, ¿no? Y haber ido al conservatorio, pero sí, si no hubiera hecho cine, o el mundo del fútbol o el mundo de la música, me hubiera sentido atraído hacia ellos. Es que el boxeo es estupendo, el boxeo es heroico. Sí, los boxeadores son héroes, es heroico. Y este país, otra de las cosas malas que tiene ahora, si yo fuera médico, es que está haciéndolo todo demasiado light. Entonces, el boxeo no es light, evidentemente, pero en cualquier país del mundo, de los grandes, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Inglaterra, joder, en Inglaterra van a Wembley 100.000 personas a ver una pelea. Entonces ese prurito de lo progre, que es lo que nos está perdiendo, lo progre es lo que pierde España. Que para mí lo progre es como estar a lo que se lleva, como no tener voz propia
y decir lo que tú crees, sino lo que se lleva. Y claro, si vives así, estar a lo que se lleva no es tener cultura, es todo lo que se lleva, los libros que se llevan ahora, o sea que no lo sé. Pero bueno, el boxeo a mí me ha gustado desde siempre, me llevaba a mi padre, era una persona antiviolencia total, pero lo que veíamos allí era, yo no sé cómo llamarlo bien, porque tampoco es un deporte, pero bueno, la lucha por la vida de alguna manera, y una fraternidad como no he visto yo nunca. El mundo del ring, los boxeadores, la gente que los rodea, en su mayoría, son gente estupenda de la que te puedes fiar. Cuando te dan un abrazo, te lo dan de verdad.